Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. Nosotros vamos a hablarle acerca de los tipos de fundición que existen, a qué procesos se utilizan. La fundición es un proceso de manufactura mediante el cual un metal es calentado hasta alcanzar su temperatura de fusión para posteriormente ser metido en un molde donde adquiere una forma determinada. Dentro de este proceso, el horno constituye uno de los equipos más importantes, ya que es el encargado de suministrar la energía térmica necesaria para transformar metal sólido en metal líquido, como video. La selección del horno adecuado depende de diversos factores, como el tipo de metal a fundir, la capacidad de producción requerida, los costos energéticos, la calidad metalúrgica deseada y las condiciones de operación de la planta industrial. De manera general, los hornos de fundición pueden clasificarse según la fuente de energía utilizada. Los hornos de combustión emplean combustible como coque, gas natural o combustible líquido. Dentro de esta categoría se encuentran el horno de cubilote, el horno reverbero, el horno rotatorio y el horno de fusión por gas. Por otra parte, los hornos eléctricos transforman energía eléctrica de energía térmica. Entre ellos destacan los hornos de inducción, de arco eléctrico y de resistencia eléctrica. A continuación analizaremos algunos de los hornos más utilizados en la industria. El horno de cubilote. El horno de cubilote es un horno vertical de operación continua ampliamente utilizada para la producción de hierro fundido. Su estructura consiste en un cilindro metálico revestido interiormente con materiales refractarios capaces de soportar temperaturas extremadamente elevadas. Su funcionamiento se basa en la combustión de coque, el cual actúa tanto como combustible como agente reductor. En la parte superior del horno se cargan capas alteradas de coque, fundente y material metálico. A medida que el aire es inyectado mediante tuberas ubicadas en la zona inferior, el coque se quema generando temperaturas que pueden superar los 1600 grados Celsius. El metal se funde mientras desciende por gravedad y finalmente se acumula en la parte interior del horno para su extensión. Entre sus componentes principales destacan chimenea, sistema de carga, revestimiento refractario, tuberías de aire, zona de combustión, pisor inferior y orificio decorado. Los materiales más comunes que puede fundir son hierro gris, hierro nodular y algunas aleaciones borrosas. Entre sus ventajas se encuentran alta capacidad de producción, operación continua, costos relativamente bajos, buena productividad para grandes volúmenes. Sin embargo, presenta algunas desventajas, las cuales son elevada emisión de contaminantes, menor control metalúrgico, dependencia del coque y mayor impacto ambiental. Sus aplicaciones industriales incluyen la fabricación de bloques de motor, tuberías bancadas de máquinas, carcasas industriales y componentes automotrices. Respecto a la seguridad, es indispensable utilizar equipos de protección. El horno reverbero es un horno de combustión indirecta en el cual la llama no entra en contacto directo con el metal. El nombre de reverbero proviene del fenómeno de expresión del calor en la bóveda superior del horno. Durante su funcionamiento, los gases calientes producidos por la combustión circulan por encima de la carga metálica y confieren calor principalmente mediante radiación. Entre sus componentes principales se encuentran cámara de combustión, bóveda refractaria, hogar de fusión, conductos de gases, chimenea. Este horno es utilizado principalmente, como ya lo dije, para fundir hierro. Los tipos de hierro son la fusión de aluminio, el cobre, el plomo y otras radiaciones ferrosas. Entre sus ventajas destacan mejor contaminación del metal fundido, capacidad para procesar grandes volúmenes y buena uniformidad térmica. Entre sus ventajas se encuentran menor eficiencia energética, pérdidas importantes de calor y mayores tipos de calentamiento. Sus aplicaciones industriales incluyen la producción de aluminio secundario, cobre refinado y diversas aleaciones utilizadas en la industria metalúrgica.
En cuanto a seguridad, deben controlarse las fugas de combustible, monitorear la temperatura de operación y garantizar una adecuada evacuación de gases de combustión. Con esto concluye mi participación y doy paso a mi compañero para continuar con los hornos eléctricos de fundición. Continuando con la exposición, analizaremos dos de los hornos más avanzados utilizados actualmente en la industria metalúrgica. El horno de inducción, que es el que tengo aquí. Es el horno de inducción. Es un horno eléctrico que utiliza principios electromagnéticos para generar calor directamente dentro del metal. Su funcionamiento se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday. Una bobina de cobre alimentada con corriente alterna genera un campo magnético variable. Este campo induce corrientes eléctricas en la carga metálica, conocidas como corrientes de Foucault o corrientes parásitas. La resistencia interna del metal al paso de estas corrientes provoca calentamiento y posterior fusión. Los componentes principales de este tipo de horno tenemos la bobina inductora, que es la que conduce el metal, fuente de alimentación, sistema de refrigeración por supuesto, y un crisol refractario. Este horno puede fundir hierro, acero, aluminio, cobre, bronce, latón y numerosas aleaciones. Entre sus ventajas destacamos una alta eficiencia energética, excelente control de la temperatura, baja contaminación, una alta calidad metalúrgica y menores pérdidas del material. Entre sus desventajas encontramos que tiene un elevado costo de inversión. Este tipo de hornos, ya que es de los más modernos que tenemos en la industria, tienen un alto costo de mantenimiento y de inversión, por lo que incluso invertir en las necesidades de sistemas eléctricos especializados genera una alta inversión. Las aplicaciones industriales incluyen la fabricación de aceros especiales, aleaciones de alta calidad, componentes aeroespaciales, piezas automotrices, incluso elementos de precisión. Desde el punto de vista de la seguridad, se deben controlar los sistemas eléctricos de alta potencia, verificar los circuitos de refrigeración y evitar la presencia de humedad cerca del metal fundido. Ahora, continuemos con el horno de arco eléctrico. El horno de arco eléctrico, el principal funcionamiento del mismo es mediante electrodos de grafito y con una alta carga metálica. Cuando la diferencia de potencial de este tipo de horno es suficientemente elevada, se produce una descarga eléctrica de alta intensidad que genera temperaturas extremadamente altas. La temperatura de arco puede variar, incluso superar los 3000 grados Celsius, permitiendo fundir rápidamente metales en alta cantidad. Entre sus componentes principales encontramos los electrodos de grafito, el transformador eléctrico, la cuba refractaria, el sistema de inclinación, un sistema de extracción de humo y un sistema de carga. Los materiales más comunes que procesan son acero, hierro y chatarra reciclada. Lo calienta mucho. Lo ponemos entre 1621 y 1676 grados Celsius. Ventajas, encontramos que tiene una alta productividad, una capacidad para reciclar grandes cantidades de chatarra, un excelente control del proceso, producción de aceros de alta calidad. Entre sus desventajas podemos encontrar que tiene un elevado consumo energético debido al uso del electrodo de grafito, un alto costo de inversión debido a que es un último modelo que se utiliza activamente dentro de la industria, y una generación de ruido y radiación térmica intensa que puede ser perjudicial para el operador dentro de este tipo de industria. Actualmente constituye uno de los métodos más utilizados para la fabricación de acero reciclado en el mundo debido a su eficiencia y sostenibilidad. Aquí en un apartado podemos ver cómo para este tipo de horno utilizamos materiales reciclados.
Y hay que tomar en cuenta aquí una medida de seguridad. Incluye protección contra radiación térmica, monitoreo de gases, sistemas de extracción de humos y procedimientos rigurosos para la manipulación de metal líquido. Como conclusión parcial, podemos afirmar que los hornos eléctricos representan una evolución tecnológica significativa dentro de la metalúrgica, dentro de la industria, ya que permiten obtener metales de mayor calidad, mejor control de procesos y menor impacto ambiental en comparación con varios hornos que tenemos dentro de la misma, sean de inducción, combustión, entre otros. Continuando con la exposición sobre los principales hornos utilizados en procesos de fundición. A continuación se presentarán el horno de crisol y el horno rotatorio, dos equipos ampliamente utilizados en la industria para la fusión de metales no ferrosos y procesos de reciclaje metálico. Primero, el horno de crisol. El horno de crisol, como podemos ver, es uno de los hornos de fundición más antiguos y versátiles utilizados para industrias de la metalurgia. Su característica principal es que el metal se funde dentro de un recipiente refractario denominado crisol, el cual está diseñado para soportar elevadas temperaturas sin degradarse ni reaccionar químicamente con el metal fundido. El principio de funcionamiento consiste en transferir calor al crisol mediante combustibles como gas, diésel, coque o mediante energía eléctrica. Una vez calentado el crisol, transmite el calor al metal contenido en su interior hasta alcanzar su temperatura de fusión. Los componentes principales del horno de crisol son: es la cámara de calentamiento, el crisol refractario, quemadoras de resistencia eléctrica, revestimiento térmico, sistema de control de temperatura y una tapa de protección. De los materiales que se pueden fundir en este horno es el aluminio, el cobre, el bronce, el latón, el zinc y metales preciosos como el oro o la plata. Entre sus principales ventajas se puede destacar el diseño simple y la fácil operación, baja inversión inicial, buena calidad de metal fundido, flexibilidad para trabajar con diferentes tipos de aleaciones y el mantenimiento relativamente sencillo que tiene este horno. Sin embargo, también tiene varias desventajas, como puede ser la baja capacidad de producción, menor eficiencia energética en comparación con hornos modernos, mayor tiempo de calentamiento y limitaciones para gran producción y industrias. Sus aplicaciones son muy diversas y abarcan las fundiciones artesanales, talleres metalúrgicos, fabricación de pisos de aluminio, producción de joyería, elaboración de componentes de bronce y cobre. Desde el punto de vista de la seguridad, es indispensable inspeccionar periódicamente el estado de crisol, ya que una fisura o falla estructural podrá provocar derrames de metal fundido. Además de los operadores, deben utilizar equipos de protección, personales resistentes a altas temperaturas y mantener zonas de trabajo libres de humedad. Ahora proseguimos con el horno rotatorio. El horno rotatorio es un equipo diseñado para mejorar la transferencia de calor y la homogeneidad del proceso de fusión mediante la rotación continua de su cámara principal, como se ve en el video. Este horno consiste en un cilindro metálico revestido interiormente con materiales reflectorios y gira lentamente alrededor de su eje longitudinal, como se puede ver. Durante el funcionamiento, la rotación permite que la carga metálica se mezcle constantemente, favoreciendo una distribución uniforme de calor y mejorando la eficiencia del proceso de fusión. El calentamiento puede realizarse mediante combustible gaseoso, combustible líquido o sistemas híbridos dependiendo de la aplicación industrial. Los componentes principales del horno son un cilindro rotatorio, un revestimiento refractorio, sistema de accionamiento y transmisión, quemadores, un sistema de carga y descarga, sistema de control de temperatura y una estructura de soporte. Los materiales que se pueden fundir es el aluminio, el cobre, el zinc, el plomo, aleaciones no ferrosas y material reciclado proveniente de residuos metálicos. Entre las ventajas que se pueden destacar de este horno en una excelente homogeneidad térmica, mayor eficiencia en la transferencia de calor, buena capacidad para procesar materiales reciclados, menor formación de zonas frías dentro de la carga y capacidad de operación continua con determinados procesos. Entre sus desventajas se puede encontrar mayor complejidad mecánica, costos de mantenimiento superior, un desgaste progresivo de componentes móviles y necesidad de monitoreo constante. Las aplicaciones industriales más comunes que tiene este horno es el reciclaje de aluminio, recuperación de metales no ferrosos,
procesamiento de residuos metálicos, producción de aleaciones industriales e industria metalúrgica secundaria. En cuanto a la seguridad de este horno, es fundamental verificar el correcto funcionamiento del sistema de rotación, controlar periódicamente el desgaste de los revestimientos refractarios y garantizar que los sistemas de combustión operen dentro de los parámetros establecidos para evitar cualquier tipo de accidente. Como conclusión, tanto el horno de crisol como el horno rotatorio desempeñan un papel importante dentro de la industria de la metalurgia. El horno de crisol destaca por su simplicidad y versatilidad para pequeñas producciones, mientras que el horno rotatorio ofrece mayores capacidades de procesamiento y una mejor uniformidad térmica, especialmente en operaciones de reciclaje y fundición de materiales no ferrosos. Con esto concluyo mi participación y a continuación voy a ir mi compañero con los dos últimos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra exposición de hornos de resistencia eléctrica. Esto está dentro de tipos de horno. Bueno, a continuación voy a presentar el horno de resistencia eléctrica y el horno de fusión por gas. Posteriormente también realizaré una comparación general entre los diferentes hornos que hemos estudiado. Bueno, vamos a empezar con el horno de resistencia eléctrica. El horno de resistencia eléctrica es un equipo que transforma directamente la energía eléctrica en energía térmica mediante el efecto Joule. Se basa en el paso de la corriente eléctrica a través de elementos resistivos fabricados con materiales especiales, capaces de soportar elevadas temperaturas como aleaciones del níquel, cromo o carburo de silicio. Cuando la corriente circula por estas resistencias, se genera calor que posteriormente, transferido a la cámara de trabajo o al material, este pueda ser difundido. El principio físico permite obtener un calentamiento uniforme y un control preciso de la temperatura durante todo el proceso. Los componentes principales de este horno son resistencias eléctricas, revestimiento refabricatorio, sistema de control electrónico, sensores de temperatura, sistema de alineación eléctrica. Los materiales que pueden fundirse mediante este tipo de horno incluyen aluminio, zinc, cobre, bronce, latón, aleaciones especiales de pequeña y mediana producción. Entre sus principales ventajas destacan excelente control de temperatura, alta precisión térmica, ausencia de gases de combustión, ambiente de trabajo más limpio, menor contaminación del metal fundido. Entre sus desventajas se encuentran alto consumo de energía eléctrica, costos operativos dependientes del precio, limitación de producciones masivas de gran escala y desgaste progresivo de las resistencias. Las aplicaciones industriales más comunes incluyen a los laboratorios metalúrgicos, fundiciones. eh, Desde el punto de vista de la seguridad se deben inspeccionar periódicamente las conexiones eléctricas y sus circuitos, evitar sobrecargas del sistema y verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección eléctrica.
Ahora vamos a continuar con el horno de fusión por gas. El horno de fusión por gas es uno de los equipos más utilizados en la industria debido a su simplicidad operativa y los costos relativamente competitivos. Su funcionamiento consiste en la combustión controlada de gas natural, propano o gas licuado de petróleo, generando una llama que transmite energía térmica a la cámara de fusión. El calor producido eleva progresivamente la temperatura del metal hasta alcanzar su punto de fusión. Entre los principales componentes de este horno tenemos los quemadores, cámara de combustión, cámara de fusión, sistema de alimentación de gas, revestimiento refractario y un sistema de control de flujo y temperatura. Este horno se puede utilizar para fundir aluminio, cobre, latón, zinc y diversas aleaciones no ferrosas. Entre sus ventajas destacan menor inversión inicial respecto a varios hornos eléctricos, operación sencilla, buena capacidad de producción, costos operativos competitivos con regiones con disponibilidad de gas. Entre sus desventajas se encuentran menor precisión en el control, emisión de gases de combustión, menor eficiencia energética respecto a ciertos hornos eléctricos y mayor impacto ambiental. Sus aplicaciones industriales incluyen fundición de aluminio, talleres metalúrgicos, reciclaje de metales y producción de componentes industriales de mediana escala. Respecto a la seguridad, es fundamental controlar el posible fugaz de combustible, verificar periódicamente válvulas y conexiones, mantener sistema de ventilación adecuado y capacitar al personal con protocolos de seguridad básicos. Comparación general de los hornos de fundición. Después de analizar diferentes hornos es posible establecer una comparación general considerando criterios de producción, eficiencia, calidad metalúrgica y costos. El horno de cubilote continúa siendo ampliamente utilizado para la producción masiva de hierro fundido debido a la alta capacidad y bajo costo operativo. El horno de inducción ofrece una de las mejores combinaciones entre eficiencia energética, control de temperatura y calidad de metalúrgica. De crisol destaca por su simplicidad, versatilidad en pequeñas producciones. El horno rotatorio presenta ventajas significativas en procesos de reciclaje y fundición de metales. El horno reverber procesar grandes volúmenes adecuada de calidad de fusión. El horno de resistencia eléctrica proporciona un control térmico altamente preciso para las aplicaciones especializadas. Finalmente, el horno de fusión por gas representa una alternativa económica y ampliamente utilizada en múltiples sectores industriales. Por lo tanto, no existe un horno universal que sea superior en todos los aspectos. La selección adecuada dependerá de los factores como tipo de metal, el volumen de producción requerido, los costos energéticos, la calidad que se exija y las condiciones específicas de las operaciones de cada industria. En conclusiones, los hornos de fundición son equipos fundamentales dentro de la industria, ya que permiten transformar metales sólidos en material líquido apto para la fabricación de componentes industriales.
Cada tipo de horno posee características particulares que lo hacen más adecuado para determinadas aplicaciones, materiales y niveles de producción. Los hornos eléctricos, especialmente los de inducción y arco eléctrico, son la de mejor calidad, requieren inversiones económicas un poco más elevadas. Los hombres, los hornos de combustión continúan siendo ampliamente utilizados debido a su capacidad productiva y costos operativos, especialmente en procesos industriales de gran escala. La seguridad industrial constituye los aspectos indispensables en todas las operaciones de fundición debido a temperaturas, energía eléctrica, combustibles y manipulación de metal fundido. Para finalizar, podemos afirmar que la correcta selección y operación de los hornos de fusión contribuye directamente a la eficiencia productiva, la calidad de los productos obtenidos y la sostenibilidad en los procesos industriales modernos. Muchas gracias por su atención. A continuación, la bibliografía, que es Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Gover M. Fundamentos de la Manufactura Moderna, Davis J. Jr. As Hampton Casting y de mano EP Materiales and Process de Manufacturing. Muchas gracias.